Bueno, continuamos con nuestras temáticas de los sábados y vamos a disfrutar hoy de un tema apasionante que se llama el camino de las primicias. Y para introducirnos a él, quiero recordar lo que dice Génesis 8:22. Dice, mientras permanezca la tierra, habrá primavera y otoño, frío y calor, invierno y verano, día y noche. Y esto nos va recordando también lo que dice Eclesiastés 3, que dice que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, y habla siempre de tiempo. Y en algún momento dice, porque todo es hermoso en el tiempo del Señor. De manera que mm, Dios es un Dios de orden. Aún hay un mandato del que dice, haced todo decentemente y en orden. Y la palabra primicia tiene que ver con eso. Es qué es lo primero en el orden de nuestra vida. Vamos entonces a compartir nuestro material de hoy para esto. Hemos venido mencionando este concepto de el año agradable del Señor. Quiere decir todo lo que a Él le agrada y nos bendice a nosotros. Y que este año sea un año agradable para el Señor, es un año de un enfoque en nuestro desarrollo personal, espiritual, en nuestro ser. Tenemos demasiados distractores y demasiados eh, efectos externos que nos distraen de lo que es importante. Eh, ¿Qué tanto vigilamos nuestros pensamientos? Siempre están enfocados en lo externo, en otras personas, en actividades, en fin, pero el Señor tiene un orden. De manera que el camino de las primicias, ¿por qué hablar de camino? Porque la vida es un camino donde cada día es una etapa. Si le pusiéramos cuidado de una manera minuciosa, empezamos este día en el punto A y al terminar el día estaremos en un punto B. ¿De qué? Del crecimiento espiritual, de la madurez interior, del establecimiento del carácter de Cristo en nuestra vida, recordando que carácter es el sistema como gobernamos nuestra vida, nuestros pensamientos, emociones, decisiones. Veíamos en días pasados como la tercera carta de Juan, versículo 2, dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. Entonces, cada día es una oportunidad de que prospere nuestra alma, pero eh, gran parte de la prosperidad del alma, o sea, del camino hacia la madurez espiritual, hacia la santificación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, requiere respetar el orden con que Dios hizo la creación. Por eso dice aquí en Colosenses, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Aquí está hablando de todas las normas y las reglas y las temáticas del Antiguo Testamento, que eran sombra y figura de lo que iba a volverse real y vivencial con la llegada de Jesús. Habla de que ellos sirven de un sistema de adoración que es solo una sombra del verdadero que está en el cielo. Aquí hablaba de esta parte profética de la venida de Jesús. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le dijo lo siguiente, asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostraré aquí en la montaña. Entonces, todo aquello que se recibió y que vivía el pueblo de Israel era una palabra profética. Es muy importante entender que de Génesis a Malaquías
todo lo que se ha llamado el Antiguo Testamento era una profecía sobre Jesús, el 100% de lo que está allí. Por eso Jesús dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. En Cristo se cumplió la ley y comenzó la gracia. La ley moral continúa, claro, la ley es buena, claro, pero la ley muestra el pecado y nosotros sin la gracia no podemos cumplir la ley. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Leíamos en Génesis cómo Dios le hablaba a Noé después del diluvio. Le dio el arco iris como un recordatorio de la promesa de que él no volverá a destruir a eh, su creación a través de un diluvio. Y aún dice algo allí en, en este capítulo 8 de Génesis. Dice, porque el hombre desde su juventud siempre tiene una gran tendencia a hacer el mal. Y esa es la maldad que entró en la humanidad cuando aparece este mundo caído por el pecado original. Pero Cristo viene y nos rescata de ese sistema y por eso dice en Juan 17 que ya no somos de este mundo, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. De manera que si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto, el segundo y perfecto mejor pacto. El libro de Hebreos es muy enfático en decir que el antiguo pacto quedó abolido, era imperfecto, y era imperfecto porque el sumo sacerdote era un humano. Ahora tenemos un sumo sacerdote que ora por nosotros de día y de noche en la eternidad. De manera que el camino de las profecías cumplidas, el propósito de las primicias, el primero es que el darle a Dios el primer lugar en todo y el primer lugar con una profunda gratitud a Él, darle la gloria a Él, es empezar a darle el primer lugar. Desde aquí empezamos a tener uno de los indicadores más potentes que hay en lo que se llama ser cristiano y honrar a Dios, y es darle el primer lugar. Como dicen Colosenses, por Cristo fueron creadas todas las cosas, fueron creadas de Él, por Él y para Él, y en Él todas las cosas son sustentadas. Sin Él nada permanece. Entonces, esa gratitud comienza mmm, con las primicias, pero tenían una parte, llamémosle, profética en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces dice, las primicias eran una forma de expresar gratitud a Dios por las bendiciones recibidas. Lo decíamos ahora, el solo es haber recibido este día ya es para un motivo para darle las gracias. Es una forma de reconocer la soberanía divina. Cuando yo reconozco de corazón la soberanía de Dios, voy aprendiendo humildad y mansedumbre, porque uno de los grandes elementos de contaminación de las tinieblas es la rebeldía, es querer hacer las cosas a mi manera, es querer hacer las cosas como a mí me parece. Y el reconocimiento de la soberanía divina eh, comienza al ofrecer las primicias. Los israelitas reconocían que Dios era el dueño de toda la creación y que ellos eran solo administradores de sus bendiciones. Entonces, nuevamente venimos a este énfasis de que cada día nos es regalado, nos es otorgado, diseñado por Él para que seamos buenos administradores de lo que nos entrega. En días pasados hablábamos de
cuida lo nuevo, no lo contamines, porque cada día nuevas son sus misericordias. Los tipos de primicias, las primicias de los campos. Ellos entregaban los primeros frutos de la tierra, entregaban el producto de, de, de su labor como una forma de honrar a Dios. Las primicias del ganado, los primeros animales nacidos en un rebaño o en manada. ¿Recuerdan que esto fue lo que pasó con Caín y Abel? Caín fue y le llevó allí los frutos de la tierra, pero le puso ahí como lo bueno encima y debajo pura basura. Por eso Dios se indignó. En cambio, Abel escogió lo mejor. Hagamos una primera reflexión aquí. Aunque sea, pensamos en eso, cuando nos levantamos cada día, quiero darle lo mejor de mí a Dios hoy. Quiero darle la primicia a mis pensamientos, de mis emociones, de las relaciones, de reflejar el carácter de Cristo con las personas que me encuentro. O ni siquiera pensamos en darle el primer lugar. Entonces, hemos insistido en todos estos últimos meses del año en levantarnos con gratitud. Nos dan cada día un regalo. No teníamos cómo obtenerlo. Y las primicias de la plata y el oro, ese punto álgido y tan controvertido en las comunidades cristianas, donde muchos de los líderes les da miedo hablar de esto porque entonces no eh, la gente se va a incomodar. Pues, al contrario, Jesús dijo, incomódalos con la verdad, con la palabra del evangelio. Entonces, la administración de los recursos financieros también tienen un orden. Y aquí quiero eh, mencionar que hay 4 conceptos de la administración financiera. Están las primicias, están la ofrenda, el diezmo y la limosna. Son 4 elementos bien diferentes. La primicia es lo primero de todo lo nuevo que Dios me da. Si una persona empieza un nuevo trabajo, entonces lo correspondiente a su primer día de trabajo es su primicia y la entrega para desarrollar la obra de Dios. Entonces ya empieza a decir, no, tan chévere que veníamos en esta charla, pero no, ya Carlos empezó aquí a decirnos cosas que no nos gustan. Claro, el ego empieza a protestar, ¿por qué? Si yo soy el que trabajo, el que la sudo y es mi dinero y además quién sabe qué irán a hacer con ese dinero. Ahí empieza toda la protesta del egoísmo. Por eso dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo segundo es la ofrenda. La ofrenda es algo que yo aporto a, a una obra, aporto a, a algo que honre a Dios. El diezmo es el 10% de todo lo que yo recibo mensualmente, debo entregarlo porque es de Dios. El que quiera profundizar en esto en Malaquías capítulo 3, del versículo 8 en adelante, habla de esto, donde dice Dios, no me roben. ¿Y en qué te hemos robado? Todos ustedes me han robado en los diezmos, las ofrendas. Y la parte de la limosna no es ese concepto latino de ir y darle una moneda al que está por ahí de habitante en la calle, porque al dador alegre, al generoso, Dios lo honra. Es una limosna y llevarle un mercado a una familia, una remesa a una familia que está pasando por trabajos difíciles, apoyar al que no puede estudiar, hacer algo de eso. Pero hace parte de las primicias. Jesucristo fue la primicia de la resurrección. En Jesús se resumen todas las primicias. En Jesús está el camino de las primicias. ¿Por qué hablamos de camino? Porque todos los días vamos dándole lo primero a Dios.
Entonces, mantenemos la honra, que el Señor sea lo primero en nuestra vida, que el Señor sea el primero en nuestra mente, en nuestras emociones. Primera de Corintios dice, en el capítulo 15, se describe a Jesucristo como la primicia de los que han muerto, es decir, el primero en resucitar de entre los muertos fue Jesús. Jesús siempre es el primero en todo. Es la primera vez que había un hombre Dios. Y cuando Jesús muere y resucita y va al cielo, es la primera vez que entra un hombre Dios al cielo. Él es la primicia en todo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Esto establece un nuevo patrón para la humanidad. Quiero repetir eso. Jesús vino a establecer un nuevo patrón de administración en la humanidad, demostrando que la muerte no es el fin, sino que hay vida eterna a través de la resurrección. Y Jesús es la resurrección. Por eso él dice ahí en Juan, yo soy la resurrección y la vida. Aunque alguien muera, tendrá vida eterna. Los creyentes son las primicias de la creación. En Santiago 1:18 se describe a los creyentes como las primicias de la creación, indicando que son los primeros frutos de la nueva creación en Cristo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Entonces, nacer de nuevo, recibir genuinamente a Cristo en el corazón, es en ser parte de las primicias de la humanidad. Esto enfatiza la idea de que los creyentes son parte de una nueva creación, renovados y transformados por la obra de Cristo. Segunda Corintios 5:17 lo dice bien claro. Para los que están en Cristo, quiere decir unidos a Cristo para siempre por su Espíritu. Dice, nueva creación son, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El tercer aspecto es la ofrenda de las primicias en la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 4, se describe cómo los creyentes de la iglesia primitiva vendían sus propiedades y compartían los recursos con los necesitados. O sea, eh, no tenían esta actitud de amasar dinero, esta actitud de llenarse de propiedades, sino vivir con lo necesario para poder ayudar a otros. Esa es la verdadera sociedad justa, equilibrada. El reflejo de la iglesia en el libro de los Hechos es el reflejo de la justicia que trajo Jesús. Por eso es el Rey de justicia. ¿Qué tanto hay en nuestro corazón por ayudar al necesitado? Por el despojarnos de cosas que no estamos necesitando para ayudar a otros que están pasando trabajo. ¿Acaso no tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos da todo lo que necesitamos diariamente? Lo dice en Mateo 6, no ha salido de nuestra boca nuestra oración y él ya sabe que nosotros necesitamos de esto. Hay más de una promesa. En una de las cartas de Timoteo dice, te daré techo y pan y que eso te baste. De manera que Dios, vivir en Cristo es vivir cada día con lo necesario para cada día. Aunque no se utiliza explícitamente el término primicias, la idea es similar. Los creyentes estaban dispuestos a compartir sus recursos, a priorizar las necesidades de los demás. Primicia no solo es primero, es también priorizar, es vivir según el orden de prioridades de Dios. La importancia de priorizar a Dios. En 2 Corintios 9 se enfatiza la importancia de dar generosamente y con una actitud correcta. Haciendo otra pausa,
Eh, de pronto te maravillas o te sorprendes porque te llega un capital o te llega algo que no esperabas y te emocionas con esto. Y salimos a hacer lo que nos parece o le preguntamos a Dios, este recurso que me está llegando, ¿de qué se trata? Una de las cosas que a uno lo conmueve es que cada vez que vemos cómo Dios enviaba a alguien en su nombre, todos nosotros somos enviados, somos embajadores del reino de los cielos. Él le decía, no lleves nada, porque cuando Dios nos envía algo ya tiene listo todo lo que nos va a entregar, absolutamente todo. Míralo en cada personaje de la Biblia. Eh, la generosidad nos permite tener unas manos vacías para seguir recibiendo. Pero yo cuando tengo esa tendencia de apropiarme de todo y de tener más, eh, entonces eso no es de bendición. Dios ama al dador alegre, al dador generoso, la generosidad. Aunque no se refiere específicamente a las primicias, la idea es que los creyentes deben priorizar a Dios y ser generosos en su dar. El dar, lo dijo Jesús, no he venido para ser servido, sino para servir, y no he venido para que me den, sino para dar. Es mejor dar y servir que ser servido y recibir. La quinta aplicación práctica del camino de las primicias en el creyente nos la enseñan Proverbios. Dice, se enseña a honrar a Dios con los primeros frutos de los propios esfuerzos. De alguna manera, la primicia es como una forma de bendecir el resto. Miremoslo de esta forma. Dios es el dueño de todo. Nosotros solo somos administradores. ¿Qué tal que Dios nos dijera, viva con el 10%? Pero Dios es un Dios generoso. Y está diciendo, te voy a dejar todo. Lo único es que utilice el 10% en apoyar la extensión del reino, en apoyar misioneros, en apoyar la obra. Entonces, ese es un indicador de qué tanto me cuesta hacerlo, me está demostrando el egoísmo que aún hay en nosotros. Honrar a Dios también es una forma espectacular. Ahí dice en Malaquías 3, del 8 en adelante, que aquel que le es fiel en administrar las primicias y administrar cada una de las cosas que Él nos entrega, dice, pruébame. ¿Qué piensas en tu vida cuando escuchas la palabra pruébame? Dice, pruébame a ver si no te abro las ventanas de los cielos hasta que te sobreabunde. Pruébame, ¿cierto? Pero también trae otra promesa. Dice, y reprenderé al destructor para que no acabe con el fruto de tu trabajo. Cuando las personas están diciendo es que no me alcanza, es que esto es tan duro, es que es tan difícil, es revisar esta parte. Es lindo sentir la libertad de depender de Dios y no del dinero. Dios dice, cada día te lo entrego completo y esto implica también los ingresos, implica también lo laboral, implica todas las cosas. Aunque este pasaje se encuentra en el Antiguo Testamento, este Proverbios, el principio sigue siendo relevante para los creyentes del Nuevo Testamento. Priorizar a Dios y honrarlo con los recursos que se reciban. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. Dios no quiere almas divididas, donde no es que yo honro a Dios porque hago esto y lo otro, pero por debajo de la mesa
está haciendo una mala administración de los recursos. Alguien me preguntaba en estos días que si los juegos de azar, la lotería y todo esto eh, mm, eh, era condenado por Dios. Pues claro que sí, porque Él no nos dice que adquiramos recursos a través de la suerte. Inclusive Él dice que la suerte no existe. Dice en Proverbios que el hombre tira los dados, pero Dios decide cómo caen. Que el hombre se imagina que va a conseguir metas, pero el resultado final lo coloca Dios, porque Él es soberano. Por eso tener la concepción de ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios genera una identidad de hijo y de embajador muy diferente a cuando le estamos pidiendo a Dios que venga y nos conceda las intenciones de nuestro corazón desde el ego, desde lo que yo quiero, yo anhelo. Cuando viene la conversión de Saulo de Tarso, en pocos segundos después de su encuentro con Cristo, las dos palabras poderosísimas o expresiones que salen de Saulo de Tarso. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ese es el caminar de un verdadero cristiano todos los días. ¿Quién eres? Es conocerlo. ¿Sí? Y en ese contexto decir, Señor, me rindo, eres mi dueño de aquí en adelante. Me atrapaste, soy tuyo, lo acepto. ¿Qué pasa en nuestro corazón cuando oramos diciéndole, Señor, tú eres mi dueño? La gran lucha que hay en el ser humano del ego con la identidad con Cristo. Por eso Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando Él dice aprendan, quiere decir no lo saben. Tienen que ser capacitados y entrenados para esto. Y esa parte de ser mansos y humildes de corazón, dice, es una práctica. ¿Qué tanto la tenemos en cuenta? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí quiero que vamos entrando al corazón del camino, al corazón del camino de las primicias, porque primicia no solo tiene que ver con el fruto del trabajo, primicia también tiene que ver con un corazón alegre de darle a Dios el primer lugar. Por eso aquí dice priorizar a Dios y honrarlo. Pero priorizar a Dios y honrarlo también con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con lo que hablamos. ¿Cómo puede un cristiano honrar a Dios con un vocabulario soez o con insultar a otros, con juzgar, con hablar mal de otros? Por eso también dice en Santiago, de una misma boca o una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Entonces, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, ser testigos es que nuestro estilo de vida refleje el carácter de Cristo. Y Cristo refleja el carácter generoso de Dios. Nosotros no merecemos ni siquiera que nos dé un segundo de vida, que la vimos embarrando a cada rato. De manera que es esa generosidad que el Señor nos pide que tengamos. La gratitud de darle al Señor el primer lugar en todo. Vamos a entrar en un ejercicio interesante. El Señor dijo, iré contigo a donde quiera que vayas. Aquí quiero hacer una pausa. Si de verdad creemos que el Señor va con nosotros a donde quiera que vamos, entonces sale con nosotros, va con nosotros a todas partes y no lo tenemos en cuenta y no hablamos con Él, ¿qué sentirá Él en su corazón? Hace 8 días les he enviado un ebook
por allí en los grupos que se llama la práctica de la presencia de Dios. Inclusive les sugeríamos que dieran algún aporte voluntario para empezar este año, gracias a los que lo aportaron. Ese libro, que es sencillo, tiene 36 hojitas, vale la pena trabajarlo, porque es la manera como un hombre empieza a luchar con su carne porque quiere encontrar a Dios y no propiamente era cristiano. Nos sirve de testimonio. A mí me ha ministrado mucho ese librito, hacía rato no lo leí, no lo volví a leer. Pero la pregunta que debemos llevarnos hoy es esta. ¿De verdad tú le crees a Dios que va contigo a donde quiera que vayas? Piensa en cualquier persona con la que tú salieras. Alguien llega a visitar tu casa y sales tú a caminar todo el día y no le hablas, no lo miras, no lo determinas, está en tu casa y ni siquiera le das algo de alimento. ¿Cómo se sentiría esa persona? Dios nos está diciendo hoy, te amo con amor eterno y nada ni nadie te podrá separar de mi amor e iré contigo a donde quiera que vayas. Durante el día, ¿qué tanto lo tenemos en cuenta? El amigo fiel que nunca falla. De manera que eh, nosotros tenemos que darle ese primer lugar al Señor en nuestro diario vivir, darle la primicia diaria al Señor. Por eso al abrir los ojos, recibir ese regalo del que tanto hablo, que es cada día es un regalo que viene ya prediseñado. El primer lugar es para Él, es gratitud, es cantarle una alabanza, es decirle, los primeros minutos del día te los quiero entregar a ti. Tener siquiera con Él 15, 20 minutos mínimo. Ahora, si el Señor dice, me hallará el que temprano me busca cuando aún es muy oscuro. ¿Qué nos impide disfrutar de ese tiempo de madrugada? Lo que nos impide es acostarnos tarde. Y no nos acostamos tarde porque estemos orando o estudiando la palabra. Estamos en las redes, en la televisión, en muchas otras cosas. De manera que mm, es bueno tomar decisiones. Cuando miramos detalladamente nuestra vida, ¿en qué ocupamos más el tiempo del día? ¿En el hacer o en el ser? Ser hijos, ser embajadores. Yo te invito a que hagas una práctica y es habla con Dios todo el día. Dios, voy a entrar aquí al banco a hablar con la gerente, ayúdame a que tú estés allí presente, que las cosas que se den hagan parte del plan que tienes para hoy. Estás haciendo la fila para entrar a cualquier lugar. Dios, que pueda hablar de ti a las personas que tenga ahí alrededor. Te vas a encontrar con alguien, Dios, que ese encuentro me ayude a descubrir el propósito de esto que tienes hoy en día. Es el amigo fiel que nunca falla, ¿cierto? Entonces, si hacemos esto, nuestra vida empieza a cambiar de una manera increíble. Ese famoso mandamiento que está en Primera de Tesalonicenses 5:16, orad sin cesar. No es estar rezando ni estar allí, porque pues lo primero que uno le llega cuando empieza a acercarse a esta palabra es, no, pero como así que todo el día hoy es hablar con él. Ayer me conmovía una persona que venía a hablar conmigo por primera vez y me decía, yo no voy a ninguna comunidad ni nada de esto, pero yo hablo con él todo el día. Yo no sé si él se pondrá indignado, pero yo
le, le cuento lo que me va pasando. Yo decía, este hombre que anda en la búsqueda de una conexión con Dios, que aún pues ahí se le pudo compartir y pudo hacer su entrega, tiene oraciones más poderosas que más de un cristiano. Lo hemos escuchado, pero ¿qué tanto lo llevamos a la práctica? Vivir cada día con Él, con el Señor, compartir el día con Él, con Él. Sigamos revisando en esta parte final el tema, porque hay cosas que las conocemos, pero que necesitamos profundizar. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Él, el objeto por el cual Dios nos acompaña, Jesús nos acompaña, su Santo Espíritu habita dentro nuestro todos los días, es para darnos sabiduría, para darnos fortaleza, para darnos apoyo. ¿Cuál es la voz que transversaliza toda la palabra? No temas, yo estoy contigo. No tengas ansiedad por nada. Estés siempre contento. Ese es un énfasis por toda la palabra. Entonces, otra vez el típico momento de Pedro cuando se hundió en el agua. Usted se imagina qué sentía Pedro cuando iba caminando por encima del mar. Yo no me imagino todo lo que pensaría, ¿no? Me imagino que le darían ganas de salir corriendo a, a atrapar delfines o quién sabe qué más estaría mal. Cuando vio la tormenta y se hundió, eso nos pasa todos los días. Ahorita que terminemos esta reflexión, vamos a salir nutridos de la palabra de Dios. Y ahí en la esquina ya nos encontramos con una noticia que no nos agrada mucho y se nos derrumba todo el gozo con que salimos. No, el Señor dice eso. ¿Qué clase de Dios es el que tienes? Que entras en desánimo, que entras en altibajos. Claro, somos humanos, pero precisamente hay que nutrir la fe. Fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Lo hemos visto muchas veces. Certeza es ausencia de dudas y convicción es ausencia de miedos. Esa es la vida espiritual. Una vida donde todos los días resolvemos las dudas con el Espíritu Santo a través de su palabra y los miedos son echados fuera a través del amor. Primera de Juan 4 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué le decía Moisés a Dios? O vas con todos nosotros o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber eh, tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan increíble! Si tú y yo somos cristianos, ¿en qué somos diferentes al resto? Cuando dice la escritura que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y cada vez el cristianismo se va metiendo más en las culturas de este mundo, legalizando cosas que no honran a Dios, que no tienen respaldo en la palabra de Dios. Entonces, la diferencia está en que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita dentro nuestro. Yo se los digo desde el fondo de mi corazón. Más de una vez me veo con ciertos momentos muy humanos confrontado. Yo podía estar operando en un quirófano, podía estar haciendo otras cosas, pero entonces el Señor viene y me muestra y me dice, todo eso se va a acabar, nada de eso te va a llevar de aquí. El día que vengas a la casa del Padre, vas a tener todo lo que eternamente necesitas. Dice en Timoteo que nada hemos traído a este mundo ni nada nos llevaremos. 30 años viendo nacer bebés, todos nacieron peladitos, ninguno llegó ni siquiera con una cadenita ni con nada, pelados. Y cuando en alguna época me tocó ser médico legista en las autopsias, igualito. La única diferencia es que los unos llegaban
rosaditos con oxígeno y los otros iban llenos de formol, pero de resto no, nada nos llevamos cuando nos vamos de aquí. Entonces a veces vivimos la vida como si fuéramos a vivir aquí siempre. Usted sí piensa en la caja registradora del Tribunal de Cristo, allí recibiremos en la casa del Padre lo que Él tiene. Entonces, que nuestro estilo de vida sea darle el primer lugar a Dios en todo lo que hacemos. Estén siempre alegres. Aquí viene una cascada de mandamientos de gran bendición. A ver cómo vamos a cumplir con este mandamiento. Estén siempre alegres, siempre. ¿Qué nos quita la alegría? ¿Qué nos la quita? Téngalo en cuenta que siempre son las añadiduras. No, es que no tengo, yo quiero ir, yo quiero, siempre es lo de afuera. Ahora Dios nos ha dicho cómo nos entrega las añadiduras. Lucas 12:31 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Que esas dos palabras darían para todo un seminario. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino y qué es la justicia? Daría para escribir libros en ese solo versículo. Ser siempre alegres. Entonces el Señor dice, busca primeramente, otra vez las primicias, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas añadiduras yo se las doy. En todas partes nos habla de un Dios de abundancia. Dice, sea fiel en la administración y te abriré las ventanas de los cielos para que te sobreabunde. Dice también por allá, eh, si Dios en su gran amor nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará conjuntamente con Él todas las cosas más allá de lo que pidamos o creamos? Dios es un Dios de abundancia. Nunca dejen de orar. Nunca deje de hablar con papá Dios. Alguna vez una tremenda mujer de Dios que nos edificaba muchísimo, y ella está en la presencia del Señor. Decía que ella se bañaba dándole gracias a Dios por el jabón, por el agua, por todo eso, porque disfrutaba el baño. Entonces, todo lo que era un disfrute sano era para darle gracias a Dios, hasta en esas pequeñas cosas. Esta mañana pensaba en todos los lugares donde hay gran escasez de agua, los incendios, la deforestación. Y entonces, ¿cuánto tiempo hemos tenido agua y alguna vez le hemos dado gracias a Dios por proveernos el agua? El 85% de nuestro cerebro es agua. El agua es una de las columnas de los pilares de la salud. Entonces, hay tanto por hablar con Dios. Yo te hago un desafío. Cada vez que se encuentre el relato de un animalito en la Biblia, se va a dar cuenta que Dios nos está hablando, aprende de, ¿cierto? De la hormiga, de la araña. Por allá en Job aparecen unos que ni yo me imaginé que estaban ahí. En Job habla de los lagartos, habla de... Entonces él siempre está hablando de su creación. Toda la creación la hizo para aprender. Todo lo que respire alaba al Señor. Sean agradecidos en toda circunstancia, en toda. Hey, escucha, por favor. Sea agradecido en toda circunstancia, no en las que a usted le gusta. No llega una situación bien crítica. Gracias, Dios, porque es para ver tu gloria. Cada vez que a Jesús le presentaban a alguien ciego o en situaciones difíciles, él decía, esto es para la gloria de Dios. ¿Qué tal la gloria de Dios en el relato de Lázaro? ¿Sí? De manera que
A Dios se le acabaron los milagros, ya no existen, o se acabó la fe. Inclusive lo dice la palabra de Dios, a mi regreso encontraré fe en la tierra. Por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Tenemos que despertarnos a no estar distraídos en todos aquellos elementos que nos quitan la presencia de Dios. Y ahora sí, ni hablar de la inteligencia artificial. Alguien se mete allí, puede pasar horas con los nuevos jugueticos que nos presentan. No estoy diciendo que no se pueda utilizar para algo puntual, pero es eso. Hagamos esta prueba. Cuando usted vaya a mirar el celular, piense para qué lo va a mirar. Pero resulta que cuando usted va a algún mensaje que le han enviado, se le atraviesa ahí un video que le aparece de TikTok, de Instagram, de cualquier cosa de estas, y lo saca de la idea y lo puede arrastrar horas a otros lugares. No apaguen al Espíritu Santo. Lo repito, no apagues al Espíritu Santo. ¿Cómo lo tienes hoy? ¿Encendido o apagado? Gozoso o contristado, porque también dice no contristes al Espíritu Santo. Cada día entendemos más cómo es que Él nos guía. Al final de cada día pudiéramos relatar cómo fui guiado por el Espíritu Santo. Dice, no lo resistas. Entonces tenemos un gimnasio espiritual increíble. No nos alcanza el día para deleitarnos de toda la práctica de la presencia de Dios. No se burlen de las profecías. ¿Recuerdan cómo se burlaban de Noé? Pues dice, como en los días de Noé, hoy en día más de uno se burla de Dios porque esos son puros cuentos. Eso de Jesús es una fábula o fue un maestro por ahí en la antigüedad, uno más de esos profetas. No se burlen de las profecías. Si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Mira este indicador. Esta es la riqueza de la palabra de Dios que nos viene dando indicadores de vida todo el tiempo. Solamente con esta pequeña porción de este versículo ya tenemos todo un trabajo diario. Retenga lo que es bueno. En otra versión dice, examínalo todo y retén lo bueno. O sea, Dios nos permite disfrutar de la capacidad, una de las capacidades más grandes que tiene el cerebro y es ser explorador, pero un explorador responsable. Entonces, el Espíritu Santo nos da la capacidad de ir clasificando, esto es bueno o no es bueno. No hay términos medios. ¿Esto pertenece al reino o no pertenece al reino? Aléjese de toda clase de mal. Se van dando cuenta que es una cascada de indicadores y esta cascada de indicadores nos lleva a darle el primer lugar a Dios en todo momento. Por eso se llama el camino de las primicias, donde camino todos los días dándole el primer lugar a Dios en mi mente, en mis emociones, en mi vocabulario, en mi relación con otros. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Mira que el irse santificando no es un esfuerzo humano. Él dice, el Dios de paz nos santifique. Y Él nos santifica producto de la relación con Él en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Está hablando de las tres dimensiones del ser que son inseparables, espíritu, alma y cuerpo. Diariamente, cuando sentimos emociones, yo debo entender si esa emoción viene del espíritu o viene del ego. El Padre está buscando verdaderos adoradores, lo vimos hace poco, que lo adoren en espíritu y en verdad. Yo entiendo eso, puedo hacer esa separación. La palabra de Dios penetra como una espada de doble filo y separa el alma del espíritu.
separa el contenido, ¿no? De la información que hay en el alma o en el espíritu. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. En la otra versión dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Obstáculo de arrogancia. ¿Qué tanta arrogancia reconocemos en nosotros? ¿Qué tanto indicador de arrogancia tenemos allí para estar pendiente? La arrogancia es la soberbia humana de querer hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a otras personas a obedecer a Cristo. Entonces son puros indicadores. Esto que estoy pensando honra a Dios. Esto que estoy pensando testifica a otros para que salgan de la rebeldía. Esto que estoy pensando me edifica. Esto que estoy pensando me trae una cosecha de bendición. Lo que yo pienso lo hablo y lo que hablo termino haciéndolo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él depende tu vida. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pensamiento en ti persevera, esa es la práctica de la presencia de Dios. Cuando mi pensamiento persevera en el hablar con Él y compartir con Él el día, es eso. ¿Usted cree que es una falta de respeto ver un partido de fútbol con el Señor al lado? Dios también permite que tengamos tiempos de recreación. Lo que sí no es bíblico es ponerse uno a orar para que gane un equipo o el otro. Son nada que ver. Pero entonces la vida cristiana no puede ser aburrida. La vida cristiana es muy chévere, siempre y cuando estemos honrando a Dios, dándole el primer lugar en cada cosa. Ahora, para ir terminando, miremos esto. Vigilamos cuáles son los primeros pensamientos que aparecen en nuestra mente cuando abrimos los ojos, porque esas son las primicias del día. Entonces apenas abro los ojos, uy, tengo que ir a pagar no sé qué, tengo que ir a reclamar una plata, tengo que ir a llevar una hoja de vida. Eso es lo primero. O lo primero es, Señor, te quiero honrar. Hoy te digo otra vez, haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Gracias, Señor, por haberme hecho tu hijo. Permíteme hoy tener un día de gozo contigo, Señor. No está mal orar para que le vaya bien a uno en un viaje, en un paseo, en lo que quiera, pero no dejes a Dios en la casa. Señor, ayúdame que me vaya bien en el paseo. Cuídeme la casa y se va uno sin él. Señor, quiero disfrutar ese paseo contigo. Colócame personas a las que pueda hablar de ti. ¿Cuántos de ustedes oran para que Dios le dé discípulos? ¿Cuántos? Cuando él dice en Mateo 28:18, vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra y enséñenle a guardar todo lo que yo les he enseñado. El que es sabio gana almas. Ojalá a partir de hoy empieces a orar por discípulos. Tener discípulos es lo más espectacular que hay. El que me ama cuida mis ovejas. ¿Cuáles estás cuidando? Una vez hicimos un ejercicio y quedamos a los 8 días de compartir la experiencia. Y decía, le pregunté yo a una señora que ella a quien había empezado a cuidar. Y decía, es que empecé a cuidar a una señora que le pasa esto y lo otro y no sé qué. ¿Y dónde vive la señora?
Me dice, no es que la señora soy yo, decidí cuidarme a mí misma. Esos fueron los discípulos que consiguió, ¿cierto? Entonces a veces somos así de chistosos, de manera que tenemos mucho trabajo por deleitarnos en la presencia de Dios. Por allí, aquellos que están pidiendo el libro, vuelvo a enviarlo a todos los grupos, lo envío ahora. Y también aquellos que aún tienen tiempo de aportar alguna ofrenda voluntaria para nutrir nuestro ministerio, Dios les bendiga. Vamos a terminar